Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Estamos en la década de los 2010. NXIVM, la empresa que formaron Keith Raniere, el supuesto hombre más inteligente del mundo, y Nancy Salzman, una enfermera experta en hipnosis, se ha convertido en una auténtica secta que ha atraído a actrices de Hollywood, empresarias y políticos. Con el gancho de unos cursos de desarrollo personal y ventas, Keith y Nancy conseguían que sus víctimas dejaran atrás toda su vida para dedicársela a ellos a cambio de una enorme suma de dinero, claro. Una vez dentro, Keith adoctrinaba a los hombres en la Sociedad de Protectores, un grupo exclusivamente masculino en el que se enseñaba a los hombres que las mujeres eran blandas, malcriadas y emocionales, que eran incapaces de tomar sus propias decisiones, casi como niños, y que el hombre era quien debía mandar y dar las órdenes. Os creéis con derecho a todo y sois unas malcriadas. Y no, vosotras no habéis ganado el derecho a una mierda. Sois la fuente de nuestros castigos, sois la fuente de nuestras cargas, sois la fuente de nuestro dolor, la fuente de nuestra soledad. Hombres, tenemos que quitarles su poder a las mujeres. No podéis ser tan buenas como los hombres. ¿Sabéis por qué? No os lo permitiremos. Por supuesto, si las mujeres desobedecían, por ejemplo, no teniendo la cena lista, discutiendo con su marido o no queriendo tener sexo, debían ser castigadas. El hombre tenía que dejarlas un día entero sin comer o sin ir al baño. Mark Vicente, alto cargo de NXIVM, dejó que su mujer, por ejemplo, durmiera en el suelo como castigo durante años. Porque yo soy el que estaba ahí pensando, bueno, supongo que es buena idea, a ver, mi mujer está durmiendo en el suelo, supongo que es bueno. ¿Qué soy? ¿Un puto imbécil? Claro que soy un puto imbécil. Eso ya lo sé. No somos unos putos monstruos que llevan toda la vida tomando malas decisiones. No nos unimos a una secta. Nadie se une a una secta. Nadie. Se unen a algo bueno y luego se dan cuenta de que están jodidos. Y os preguntaréis, ¿por qué aguantaban esto las mujeres? Bueno, porque ellas también estaban siendo adoctrinadas por su parte en un grupo exclusivamente femenino llamado Jeunesse, en el que las enseñaban a estar calladas y a ser sumisas, a que eran peor que los hombres y que debían seguir sus órdenes. Si no eran obedientes, recatadas y complacientes, se las castigaba metiéndolas en jaulas, sin comida o con humillaciones como disfrazarlas de vacas. A través de Allison Mack, la actriz de la serie Smallville, las mujeres más adoctrinadas pasaban a dos, una hermandad secreta en la que se convertían en sus esclavas y las de Keith. Para entrar en dos debían mandar fotos desnudas o vídeos humillantes para que Keith y Allison se aseguraran de su silencio. Luego pasaban a ser marcadas con sus iniciales con un hierro candente en la cadera y finalmente pasaban a estar a su servicio. Debían pedir permiso para comer, dormir, ir a trabajar, ir al baño y, por supuesto, hacer todo lo que ellos, sus amos, decían. Y su orden principal era atraer a más esclavas a la organización. NXIVM se acabó convirtiendo en una secta en la que se cometieron graves delitos de tráfico de personas, abuso sexual y, en el momento de la condena judicial, depurar responsabilidades no fue nada fácil, ya que muchas personas habían sido a la vez víctimas de Keith y Nancy, pero también verdugos de otros muchos a los que ellos mismos reclutaron o castigaron. En el capítulo anterior de Terrores Nocturnos ya os contamos los inicios de NXIVM, cómo consiguió atraer a miles de personas y adoctrinar a los hombres. Hoy os hablamos de la contraparte, del adoctrinamiento al que sometieron a las mujeres y cómo acabaron convirtiendo a muchas en simples esclavas al servicio de Keith Raniere. Hoy os hablamos de los peores delitos de NXIVM. Terrores Nocturnos con Emma Entrena.
y Silvia Ortiz. Como os contábamos en el capítulo anterior, NXIVM dividía a las personas en diferentes formaciones, digámoslo así. Estaba el de programas de éxito ejecutivo para los emprendedores, INLAC-EC para los mexicanos que querían acabar con la violencia, Jardín Cultural Arcoiris para los niños, la Sociedad de Protectores para los hombres y Yenes para las mujeres, entre otros muchos. Yenes fue fundado por Keith Raniere con la estrecha colaboración de su círculo cercano, sobre todo de Nancy Salzman y Alison Mack. La idea, tal y como la vendieron, era crear un grupo de mujeres importantes del mundo del cine, la política y la empresa, donde pudieran conocerse para que creasen proyectos juntas. NXIVM quería que las mujeres triunfasen por sí mismas, sin hombres, que se empoderasen con sus propios proyectos y negocios. Así lo definía la propia Nancy Salzman. Siempre digo, cuando introduzco a la gente a la formación, porque a veces doy clases los fines de semana de vez en cuando, bienvenidos al primer movimiento para mujeres que ha sido creado por un hombre tan único, tan increíble en tantísimas maneras, pero un hombre que ha luchado profundamente para saber qué necesitamos para cambiar el mundo. En un principio todo parecía normal. Las mujeres de Yenes crearon un buen grupo, hablaban de negocios, apoyarse en sus empresas, quedaban para hacer yoga, se ayudaban, pero poco a poco Alison Mack acabó centralizando el grupo de alguna forma. Algunos exmiembros de Yenes han dicho que creó allí, y citamos textualmente, su propio club de fans. Porque es cierto que Alison Mack había sido una actriz importante en los 90, pero después, cuando el teléfono dejó de sonar, su autoestima cayó en picado. Y parece que la actriz utilizó Yenes como una forma de validarse, de mejorar su autoestima. Se convirtió en la líder del grupo de mujeres que la adoraban, y eso a la única que empoderaba era a ella, porque lo que realmente se enseñaba en Yenes era terrible. Para el año 2012, Keith ya había diseñado por completo el programa de formación, y decimos formación entre comillas, de Yenes. En las charlas que él mismo les impartía, enseñaba que las mujeres vivían en lo que él llamaba una burbuja, en un mundo de fantasía donde todo estaba bajo control y no tenían que ser responsables de nada. Para eso estaban los hombres. Por eso las mujeres necesitaban emparejarse con hombres proveedores y cuidadores que tomaran las decisiones responsables por ellas, porque ellas no podían hacerlo, no podían mantener sus emociones a raya. Por eso, Keith aseguraba que para que las mujeres aprendieran a controlar sus emociones, debían ponerse restricciones, debían privarse de cosas y cumplirlas. La más común era la dieta. Keith pedía a las mujeres que hicieran dietas especialmente restrictivas, en las que no comían ni 650 calorías al día, cuando de media una mujer necesita unas 1500. Eso dijeron muchas de las víctimas que salieron de allí y que se veía a simple vista. Todas las mujeres estaban delgadísimas y muchas de ellas, tal y como testificaron después, llegaron a desarrollar graves trastornos alimenticios. Pero además, había muchas otras restricciones. Levantarse de golpe a las 5 de la mañana, quedarse de pie durante un tiempo indeterminado sin hacer nada en una baldosa, ducharse con agua fría, hacer una cantidad de deporte al día, no decir que no a su pareja a nada en todo el día. Todo estaba pensado para, tal y como decían Keith y Nancy, reprogramar a las mujeres. Era una mezcla de que no durmieran, no comieran, estuvieran agotadas y a la vez se bebieran con ansia todas sus charlas. Por supuesto, para aprender que sus actos tienen consecuencias, si las mujeres no cumplían estas restricciones, debían castigarse de la forma en que considerasen correcta, o si tenían pareja, de la forma en que decidiera su marido. Para completar la reprogramación de las mujeres, estaban las terapias de pareja de Nancy Salzman, en las que la experta en hipnosis enseñaba a las mujeres que todos los problemas que tenían con sus maridos se debían a que no aceptaban su papel sumiso en la relación. El hombre debía ser textualmente el alfa y la mujer no hacía más que cuestionar su autoridad. La pareja nunca iría bien. Además, como en la Sociedad de Protectores, Keith hacía muchísimo hincapié en el sexo.
Creía firmemente que los hombres eran bestias primitivas que no podían controlar sus impulsos sexuales y que el trabajo de las mujeres era complacerlos. Solo así, los hombres podían centrarse en cuidar de sus mujeres. Pintaba a los hombres como simples animales sin control sexual. Por eso, decía él, debían incluso tener múltiples parejas, mientras las mujeres debían someterse a un solo hombre. Ese era su caso, por supuesto. Keith tenía todo un harén de mujeres adoctrinadas en Jeunesse con las que se acostaba, que le acompañaban a todas partes y le adoraban en general, aunque por supuesto ellas no estaban con nadie más que con él. Así se lo contó una víctima de Jeunesse a la que no identificaremos en el posterior juicio. La enseñanza general era que las mujeres hacían cualquier cosa para intentar conseguir algo de los hombres, así que tenían que entrenarnos para que dejáramos de manipularlos. Eso es lo que aprendí, que las mujeres solo queríamos cosas y que nos cuidaran, sin ser responsables de nada. Y para que los hombres fueran sanos, no primitivos, debían tener relaciones sexuales con varias personas y parejas, y eso era de alguna manera más sano o normal. Mientras que las mujeres debían ser leales a un solo hombre, o eso era lo que les resultaba natural. A las enseñanzas de Keith se le sumaban las de otros hombres a los que denominaban mentores, que acudían a Jeunesse a impartir diferentes formaciones a las mujeres. Las corregían el tono de voz, la forma de sentarse, su tipo de ropa, o las sometían a ejercicios humillantes y extenuantes. Y por supuesto, las castigaban si su actitud no era la debida. Durante un ejercicio especialmente humillante que varias chicas recuerdan en el juicio, a las mujeres se les dijo que estaban enseñando demasiado escote y, por tanto, se les pidió que desfilaran como vacas en una feria a 4 patas para que los hombres dieran un premio a la que mejor ubres tuviese. Y aunque esto ya puede parecer horrible, Jeunesse no era más que la puerta de entrada para algo muchísimo peor. Una vez dentro de Jeunesse se seleccionaba a las mujeres más vulnerables, más obedientes o más desesperadas para hablarles sobre dos, una especie de hermandad secreta de la que no podían contarles nada hasta que hubiera garantías. Y esas garantías eran todo tipo de cosas humillantes: fotos desnudas, confesiones, las contraseñas de sus redes sociales. Es el caso de la actriz canadiense Sarah Edmondson, un nombre que quizás os sonará, ya que ha participado en series muy famosas de la CBS, como la de Transformers. Pero además era una de las poquísimas mujeres que, al igual que su marido, Mark Vicente, del que os hablamos en el anterior capítulo, uno de los responsables de la Sociedad de Protectores, llegó a tener el pañuelo verde, el máximo reconocimiento en NXIVM. Sin embargo, tras ser madre, Sarah dejó de ascender en lo que ellos llamaban el camino de rayas, es decir, dejó de ascender en la empresa. Para resolverlo hizo de todo: terapias de parejas con Nancy, entrar en Jeunesse, autocastigarse, ceder el completo control de su vida y de su cuerpo a su marido, pero aún así no conseguía regresar. Fue entonces cuando Lauren Saltzman, hija de Nancy Saltzman, y su mejor amiga, le habló de dos. Lauren vino a Vancouver a un curso de 5 días y dijo: quiero hablarte de algo. Dijo que molaba muchísimo, que la había ayudado un montón. Dijo: esto te va a ayudar con tu relación, por eso no asciendes en el camino de rayas. Esto es justo lo que necesitas para ser fuerte. No podía contarme nada más hasta que le diera algo como garantía. Y me dijo: tiene que ser algo que te haga sentir fatal. Y yo: ¿cómo qué? Y ella: no sé, una confesión de algo malo que hayas hecho, que pueda guardar para siempre, para asegurarme de que no rompes el juramento. Y me pareció raro, pero Nancy, que era la jefa de educación, la hija de Nancy, mi mejor amiga y todo eso, me dice que hay algo que la ha ayudado más que nada, y sin duda me intriga. Y garantía era el término que usaban, era parte de su jerga. Le dije que no tenía secretos ni un pasado oscuro y me dijo que me lo inventara. Me grabó en vídeo. Sabía que me estaba grabando, pero fingimos que no. Dije mierda de mi marido, de mi madre, de mi padre, de mi hermano, y dije cosas como: es un marido horrible, le pega a nuestro hijo.
cosas horribles que no eran verdad. Y el testimonio de Sarah es importante por 2 cosas. Primero, porque demuestra que hasta los más altos cargos de NXIVM estaban en peligro. Y segundo, porque este fue fundamental en el juicio contra la secta. Una vez habían enviado las garantías, a las mujeres se les hablaba más en profundidad de 2. Una hermandad en que las mujeres aprendían a dejar atrás sus miedos y a ser mejores. Allí establecían una relación muy especial con la persona que las había captado. Una relación de ama-esclava. ¿Y por qué aceptaban esto las mujeres? ¿Por qué aceptaban ser esclavas de otras amas? Bueno, porque no se lo vendían así. Se lo vendían como una relación especial de formación. Así lo explica una mujer bajo el nombre ficticio de Jane en el documental The Bow. Ella, una directora de cine freelance y en ciernes, entró a 2 de la mano de su mejor amiga, Rachel, que le aseguró que dentro llegaría al éxito en el mundo del cine a través de las formaciones y los contactos de NXIVM. Así que le di vídeos y fotos. Una carta de mi hermano que decía que su novia le había sido infiel y las contraseñas de todas mis redes sociales. Lo aceptó y me contó lo de 2, pero ella lo llamó el juramento. Era un juramento para superar las excusas y desafiar los miedos y para aceptarla como profesora y guía. Pero sería con un nombre algo más controvertido, Amo. Y luego me dijo, sabes, ya eres una esclava de tus miedos. Lo que nos falta para ser mujeres más fuertes es centrarnos en nuestros miedos y en cómo romperlos. Así que serás mi esclava, pero esto es por ti. Pero la relación ama-esclava estaba lejos de ser una metáfora. Era absolutamente real. Las amas controlaban cada parte de la vida de las esclavas, sus objetos, sus metas, qué trabajo hacían, cuándo comen, cuándo salen. Debían pedir permiso para todo y obedecerlo todo. Así describe Jane cómo era un día cualquiera en su vida como esclava de 2. Un día típico en Albany era levantarme a las 6, darme una ducha fría de 1 o 2 minutos y luego meditar. O escribir en el diario, hacer el desayuno, medirlo todo, sacarle una foto, pedir permiso para las calorías. Trabajaba en ediciones independientes, almorzaba, medía mis calorías, trabajaba más y durante el día siempre preparada para las prácticas de disposición. Disposición. Recibías un mensaje de tu amo y respondías de A, que es dispuesta, ama. Tenías que responder en 1 minuto. Y tenías que estar preparada para eso en cualquier momento. Al final de cada día tenía que rellenar un documento de fallos, analizando todo en lo que había fallado. ¿Cómo te afectó eso a tu amo, a tu gran amo, a la comunidad de gente? Para pensar cómo podía mejorar. Y si hacías algo malo, creabas una brecha que era como romperte a ti mismo. Porque habías hecho algo en contra de tu moral y tus principios. Y tenías que averiguar cuál era la traición y averiguar cómo arreglarlo. Tenías que inventarte las consecuencias, que se llamaban castigos. ¿Cuál es el castigo por reaccionar al miedo cediendo al orgullo y a la ira? Pues me levanto a las 5 y me quedo 10 minutos de pie. ¿Cuál es el castigo por reaccionar con violencia a tu propio dolor, ayunar al día siguiente? Esos castigos autoinfligidos me enseñaban a no volver a comportarme así. Me enseñaron que la falta de obediencia demuestra tus fallos. Y empecé a preguntarme si cuanto más obediente fuera, más éxito tendría en la vida. Pero pronto las exigencias de las amas eran cada vez mayores, hasta llegar a la última, que las esclavas tuvieran sus propias esclavas. Así lo cuenta Sarah Edmondson. Hasta ese momento sabía que Lauren tenía hermanas, formaba parte de un grupo. Y había otras hermanas por debajo de Lauren.
Me dijo, algún día tendrás esclavas, tendrás 6 esclavas y entonces serás una gran ama. Y piensa que cada cosa que veía era muy rara, como lo de las bandas, pero una vez me lo explicó Loren, me pareció menos raro. Es más bien una metáfora, un ejercicio. Y pensé, vale, es raro, pero me apunto. Y me dijo, vale, si te apuntas tienes que darme más garantías para asegurar tu compromiso. Me dijo, venga, te saco una foto desnuda solo para tenerla, para saber que vas en serio. Y es que la mayor genialidad de DOS era su estructura. Porque a estas alturas ya os podéis imaginar que DOS no era ninguna hermandad entre mujeres. Era una estructura piramidal de abusos. En la cúspide estaba Keith Raniere, al que llamaban el gran amo, aunque, ojo, ninguna de las esclavas lo sabía. Justo debajo de él estaba Alison Mack, una ama de nivel 1. Por debajo de ella, 6 esclavas, entre las que se encontraban Lauren Salzman o India Oxenberg. Pero a su vez, ellas eran amas de nivel 2 de otras 6 esclavas, y así sucesivamente. El hecho de que todas las mujeres fueran a la vez víctimas y victimarias fue la idea más perversa de Keith. Él sabía perfectamente que estaba haciendo algo malo, algo ilegal, pero ninguna mujer que se diera cuenta de ello lo llevaría ante la justicia. Porque eran víctimas, sí, pero también culpables de hacer víctimas a otras. Sin contar que, en caso de que quisieran denunciar, Keith tenía las garantías de las esclavas. Fotos, vídeos, confesiones, hasta las escrituras de sus viviendas en algunos casos. Y quizás os preguntéis, ¿qué sacaba Keith de todo esto? Bueno, como decimos, públicamente él no estaba implicado en DOS. DOS era una hermandad exclusivamente de mujeres para mujeres, con Alison Mack y Nancy Salzman en la cúspide. Pero en realidad, Keith era el gran amo, tal y como le llamaban. Él era al que todas las esclavas obedecían. Todas sus garantías, fotos desnudas y vídeos sexuales, llegaban a Keith. Todas las órdenes que partían de Alison Mack y hacia abajo, partían en realidad de Keith. Y por supuesto, una de las misiones más importantes de las esclavas era servir a Keith. Darle masajes, obedecerle en todo o incluso acostarse con él. Fue lo que Alison Mack le ordenó a India Oxenberg y también lo que Rachel le ordenó a Jane y lo que todas las amas y esclavas acabaron haciendo. Keith utilizó DOS como una simple granja de mujeres que le aportaban sexo y mucho contenido subido de tono. Pero poco a poco, DOS se fue haciendo cada vez más terrible. Ellas aún no lo sabían, pero el siguiente paso que Keith ideó para DOS es que las mujeres se dejaran marcar a fuego con una aguja candente, como si fueran animales. Y lo creáis o no, lo consiguió. Las amas comenzaron a hablar con las esclavas, diciéndoles que tenían que pasar una ceremonia de iniciación en la que todas, como hermanas, se harían un tatuaje. Algo relacionado con la naturaleza, con las montañas, los ríos y la victoria. Pero aquello, tal y como cuenta Sarah Edmondson, no era ningún tatuaje. Era una operación sin anestesia. Llevaba unas 6 semanas cuando Loren me dijo de ir a Albany para una ceremonia de iniciación. Hablé con ella por teléfono y le pregunté qué tal estaba y me dijo que genial, que había perdido un montón de peso desde que estuve allí gracias a DOS y que ya había llegado a su peso ideal. Y le pregunté que cuál era su peso ideal y me dijo que 46 o 47. Loren bajó 9 kilos en 6 semanas. Allí, como parte de la ceremonia de iniciación, nos hacen el mismo tatuaje a todas las hermanas que solo nosotras sabemos que tenemos y es muy guay. Así que esa noche Nippy me dejó allí y le había dicho que tenía una reunión con Loren. Y Loren está muy ilusionada por lo que va a pasar y me lleva arriba, nos abrazamos, me lleva a la sala de invitados y me dice que me quite la ropa, que volverá enseguida. Vuelve y me da una venda para los ojos. Sentía que había gente a mi alrededor. Y entonces dice, hermanas, podéis quitaros la venda. Y nos la quitamos y vi con quién estaba sentada. Estaba desnuda, con las piernas cruzadas en una alfombra de piel de oveja con otras 4 mujeres que conocía, algunas desde hace años. Era muy raro.
y nos dijo, chicas, es vuestro cuerpo, tenéis que superar los complejos. Así que, bueno, nos subimos al coche y nos pusimos la venda. Íbamos a algún sitio supuestamente secreto, pero hice trampas y miré por debajo de la venda y vi que estábamos en casa de Alison Mack. Así que ya sé que Alison está involucrada. Y en ese momento Lauren nos enseña su marca. No es un tatuaje. Y me asusté muchísimo. Es una puta intervención médica sin anestesia. Y la primera se acostó en la mesa y comenzaron a dibujarle una línea en la piel con un cauterizador. Y la piel empezó a echar humo y chisporrotear. Tuvimos que sujetarla. Estábamos llorando, temblando, abrazándonos. Una de mis otras hermanas y yo nos miramos pensando, ¿pero qué coño? ¿Dónde coño estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Pensé, no quiero hacer esto. ¿Cómo coño voy a salir? ¿Cómo coño voy a salir de aquí? Pensé hasta en escribirle a Nipe algo como, creo que estoy en casa de Alison Mack, estoy desnuda, ayúdame. Con cada persona tardaban 30 minutos, así que me pasé 2 horas viendo cómo las marcaban y lo mal que lo pasaban. Lloraban, se retorcían, sudaban. Llegó un punto en que Lauren me llevó adentro y me dijo, tú eres verde, tienes que demostrarles cómo se hace esto. Todo mi ser gritaba, no lo hagas, salpitando de aquí, esto no es nada bueno. Otra parte de mí decía, soy una puta cagada, tengo que ser fuerte. Nunca en mi vida había pasado tanto miedo. Me senté antes de que me tocara y le dije, Lauren, no quiero eso en mi cuerpo. Me desvinculé de mi cuerpo. Me tumbé en la mesa y activé un sentimiento de amor. Me puse a pensar en mi hijo. Todas las demás alucinaron porque no me moví. Una vez pasaban por esa ceremonia, las tareas y los castigos de las mujeres se alejaban cada vez más de la vida diaria y se acercaban cada vez más a vídeos para adultos. Sesiones de azotes, mujeres metidas en jaulas, prácticas sexuales no consentidas y todo esto grabado en vídeo para enviárselo a Keith Raniere. Mientras eran castigadas, repetían frases ideadas por Keith, como «El placer más grande para la mejor esclava es ser la herramienta primordial de su amo. Le entregas tu vida, mente y cuerpo para un uso incondicional. Tu amo es mejor que el resto de la gente. Siempre debo hacer quedar bien a mi amo». Y una larga lista de frases que no hacían más que aumentar el ego y el narcisismo extremo de Raniere. La caída de NXIVM comienza más o menos en el año 2015 y precisamente desde dentro de la estructura, desde los peldaños más altos. Es precisamente Sarah Edmondson la que se da cuenta de que su ama, Lauren Salzman, siempre habla de un gran amo. Y no tarda en sospechar que evidentemente ese amo es Keith Raniere. En un principio ella ni siquiera podía creerlo. Al fin y al cabo, le habían vendido DOS como un movimiento exclusivo para mujeres. No era Jeunesse, que estaba claro que era obra de Keith. Sin embargo, un día mira la marca que tiene en la pelvis y se da cuenta. Las líneas que tiene no representan ninguna montaña y ningún río. Son 4 iniciales, K, R y A, M, Keith Raniere y Alison Mack. Sarah Edmondson se lo cuenta a su marido, Mark Vicente, que ya llevaba tiempo disconforme con lo que pasaba dentro de NXIVM. Y juntos confrontan a Keith y él mismo reconoce que, efectivamente, la marca de DOS son sus iniciales. Este es un audio que se presentó como prueba en el juicio contra Keith Raniere. El monográfico tal y como está ahora tiene mucho que ver con mis iniciales. ¿Esta es la misma marca que se le va a hacer a todas las personas que entren en DOS? Sí, eso es. Y esto es una orden, esto no es una democracia. Pronto descubrieron que no solo las iniciales eran de Keith, sino que todo DOS estaba ideado por él. Desde lo más estructural, como ese sistema piramidal, a lo más nimio, como la restricción de calorías de las esclavas, solo porque a él le gustaban las mujeres extremadamente delgadas. Todo había sido montado por Keith para su propio placer sexual. Incluso la peor parte, la ceremonia de iniciación. Este es otro de los audios que se presentó en el juicio y al que ha podido acceder Terrores Nocturnos. So, I think
Creo que la persona tiene que pedir ser marcada. La persona que va a ser marcada tiene que estar completamente desnuda y atada a la mesa, como si fuera un sacrificio que tenga ese sentimiento de sumisión, ¿sabes? El dolor es la forma en la que sabemos cuánto queremos algo. Por eso, al principio, las personas que van a ser marcadas tienen que decir algo así como: por favor, márcame, sería un honor. Deberían decir eso antes de que las aten, para que se vea que no hay coerción. Además, por supuesto, hay que grabarlo y en todos los ángulos posibles para que sirva como una garantía. Con esto, Sarah, Mark, la madre de India Oxenberg y otros altos cargos de NXIVM sacaron el caso a la luz. Sin embargo, pese a que tienen pruebas como audios, vídeos, documentos e incluso la marca de Sarah para probar todo esto, en un principio ni la policía, ni los medios, ni los políticos le hacen demasiado caso. Es por eso por lo que mucha gente piensa que siempre hubo en NXIVM personas de las altas esferas de estas industrias que impidieron esta investigación, porque aunque nunca se ha comprobado, hay dudas. Pero en 2017 algo cambió. Surgió el movimiento Me Too en Estados Unidos y Sarah Edmondson decidió contar los abusos que sufrieron dos en su Twitter. Fue entonces cuando el New York Times decidió hacer un artículo contándolo todo con la foto de la marca de Sarah en portada. Y esto sí que armó un enorme revuelo. Tras ver el artículo, un montón de personas, sobre todo mujeres muy delgadas que llevaban tiempo en DOS, abandonaron NXIVM. Grandes personalidades empezaron a desvincularse de la secta por miedo a que todo esto llegase a los tribunales. Pero Keith no se queda quieto, contraataca. El culto hacia su persona era extremo. Pensad que tenía un harén de mujeres. Era polígamo, había tenido múltiples hijos y obligado a sus mujeres a practicarse decenas de abortos. Había montado una red de tráfico y abuso de mujeres y aún así, los miembros de NXIVM le seguían en todas sus ideas. Así que cuando contó que ese artículo era solo una invención de Sarah, a la que había rechazado como pareja sexual, le creyeron. Keith usó la baza de la exnovia loca y le funcionó. Keith aseguró que el reportaje del New York Times era una herramienta del enemigo para que NXIVM no cambiara el mundo y aseguró que si ellos eran una secta, al menos eran una de personas felices y exitosas, y que si no le creían, entonces no merecían estar en ella. Y por supuesto, también le creyeron. Con ayuda de los múltiples periodistas y grandes cargos de medios de comunicación de NXIVM, Keith fundó The Knife, un pseudomedio de comunicación que se dedicaba a verificar las informaciones que daban en la prensa común y corriente, obviamente bajo los valores de la secta y creado exclusivamente para defender a Keith. Por último, cuando se enteró de que el FBI había iniciado una investigación contra él, huyó a México con su círculo más cercano y con los seguidores que quisieran acompañarlo. Allí estuvo durante un tiempo amparado bajo grandes empresarios mexicanos y sobre todo bajo el ala de Emiliano Salinas, hijo del presidente mexicano Carlos Salinas. Aunque siempre se ha especulado con que hubo muchos más políticos implicados en la protección de Keith Raniere y en la propia estructura de NXIVM de los que han trascendido. Finalmente, su exilio mexicano lo sirvió de poco. Las autoridades acabaron por detenerle y llevarle ante un tribunal en el año 2019 en su mansión de Puerto Vallarta. Sin embargo, para juzgar a Keith había un problema. Su nombre no estaba absolutamente en ninguna parte de la estructura oficial de NXIVM. Tal y como dijo Nancy Salzman ante el tribunal de Nueva York que los juzgó, Keith Raniere era solo vanguardia. Tenía un cargo honorífico, pero no era el presidente, ni estaba en la junta directiva, ni era socio de la empresa. Nada. Los únicos nombres que figuraban oficialmente eran los de su círculo cercano. Nancy Lauren Salzman, Alison Mack, Claire Bronfman, es decir, todo tenía el sello de Keith, pero nada era oficialmente suyo,
así que implicarle no iba a ser fácil. Y así fue precisamente como se defendió en el juicio, diciendo que si alguien había hecho algo delictivo en 2, no había sido él, sino las líderes de 2. Nunca he manejado garantías, así que no sé nada de eso, igual que no sé quiénes son las víctimas. Creo que soy inocente de los cargos. Es cierto que no estoy arrepentido de los delitos que no creo haber cometido en absoluto. Sin embargo, hay algo con lo que Keith no contaba, con que las víctimas rompieran su silencio. Pese a que todas habían sido amenazadas con que si hablaban en el juicio sacarían sus fotos y vídeos sexuales a la luz y con que ellas mismas serían condenadas, muchas decidieron arriesgarse. Es el caso de Jane y de India Oxenberg, cuyos testimonios, junto a los de Sarah y otros altos cargos, fueron fundamentales para implicar a Keith en 2. Jane contó cómo el propio Keith había reconocido que él era el gran amo de 2 en la época en la que mantenían relaciones sexuales. Me dijo muchas cosas y le pregunté por qué confiaba en mí y me dijo, me siento tan unido a ti porque has dado muchas garantías. Y entonces me dijo que era el líder de 2. Me dijo, sé lo que habéis estado haciendo. Y fue idea mía. Lo creé yo. Alison es mi esclava. Y técnicamente soy tu gran amo. Y nadie sabrá nunca que estoy involucrado. Por su parte, India Oxenberg, finalmente, con la venda fuera de los ojos y queriendo salir de NXIVM, entregó a la acusación todos los vídeos y fotos que tenía de sus propias víctimas, aun a riesgo de acabar en la cárcel por reconocer sus delitos. Y lo más importante, entregó todos los documentos oficiales que tenía de NXIVM. Lo que no esperaba es que entre ellos estuviera la prueba de que había sido traficada sexualmente. Así lo cuenta en el documental Seduced. La acusación presentó unos emails privados entre Alison y Keith que tenían que ver con el encargo que Alison me había dado sobre seducir a Keith. Alison quería que le pagaran por su trabajo en NXIVM, pero Keith no iba a pagarla hasta que ella me entregara a mí, a él. De lo que estaban hablando era de intercambiarme por dinero. Entonces me di cuenta de que no era más que un producto para ellos y de que había sido traficada. Yo no importaba, ninguna de nosotras importábamos. Solo éramos cosas con las que Alison proveía a Keith. Gracias a todos los hombres y mujeres que dieron su testimonio en el juicio y en el que nos hemos basado para contaros este caso, en 2019 Keith Raniere fue declarado culpable de asociación delictiva, conspiración, tráfico sexual y posesión de pornografía infantil. Y en 2020 se le condenó a 120 años de cárcel por crear una secta exclusivamente para convertir a mujeres en sus esclavas. Por su parte, Nancy Salzman, Claire Brofman y Alison Mack se declararon culpables y fueron condenadas a 3 años y medio, casi 7 años y medio y 3 años de prisión respectivamente. Lauren Salzman nunca llegó a pisar la cárcel, pues su testimonio en el juicio ayudó a meter preso a Keith, al que se le consideraba el verdadero autor de todo. Las únicas declaraciones públicas de las culpables tras la sentencia las hizo ante la prensa Alison Mack para disculparse con sus víctimas. Lamento haberos expuesto a los planes nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre perverso. Siento el gran peso de la culpa por haber abusado de vuestra confianza. Como os podéis imaginar, a día de hoy, tanto Nancy Salzman como Alison Mack han salido ya de prisión y muchas de las personas implicadas en 2 ni siquiera pisaron la cárcel, como India Oxenberg, por ejemplo, pues se les consideró esenciales para implicar a Keith, el verdadero culpable. Aún así, tal y como explicó la propia India en El País, todas ellas siguen lidiando con la culpa de haber hecho pasar a otras mujeres por el mismo sufrimiento que ellos pasaron. Durante mucho tiempo quise endulzar las cosas para sentirme mejor y ahora me doy cuenta de que es mejor aceptar lo que fue, un abuso de poder. Le temía que pedir permiso a Mac para salir a la calle, incluso para someterme a una dieta de 500 calorías. Pero me siento culpable de haber metido a otras personas en NXIVM y de haber metido a otras mujeres en 2.
Pero sé que lo hice con buenas intenciones. Yo realmente creía que eran cosas buenas y no trataba de lastimar a nadie. Pero todavía me duele, todavía es difícil. Yo tomé esas decisiones y tengo que confrontarlo, tengo que hablar de esto con las mujeres que recluté. Gracias a Dios ninguna fue marcada y ninguna tuvo relaciones con Keith. Sin embargo, la controversia que rodea a NXIVM sigue actualmente. Son muchos los que piensan que la investigación policial llegó tarde y cuando llegó lo hizo mal, sin llegar hasta el fondo del asunto. Muchos de los miembros de NXIVM siguen en el anonimato y, por supuesto, nunca han sido condenados. Y hasta aquí este capítulo de Terrores Nocturnos, pero este jueves nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify, y os hablamos de la Nueva Luz del Mundo, una secta pseudo-religiosa creada hace muy poco en Panamá, que en enero de 2020 acabó con la vida de toda una familia de 7 personas, incluyendo a un niño de 1 año y a su madre embarazada, con la excusa de sacarles el demonio a golpes. Y ya sabéis que el domingo tenemos una cita en nuestro despacho de investigación de terrores criminales. Pero si os quedáis con ganas de todavía más terrores, seguidnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.